noches. Espero que ahora sí estemos en vivo. Sí, ya me miro por acá. Qué gusto tenerles por acá. Gracias por seguirnos. Gracias por conectarse a los miércoles de webinar. Hoy haremos un recuento de lo que han sido 3 años construyendo comunidades de aprendizaje con docentes, con estudiantes, con familias en este canal de Facebook con ustedes y en otros espacios con puros maestros y maestras de todo el país. La maestra María Aurora Mota va a ser quien haga este recuento y también será quien se autopresente con ustedes. Así que muy buenas noches. No olviden darle like a nuestra página, seguirnos en nuestra página, darle like a este video y compartirlo para llegar a más docentes. Pues sin más preámbulo, María Aurora, yo cierro mi micrófono y por favor ve platicándonos. Claro que sí, Clau. Nada más que vamos a checar si estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Muchas gracias a las personas que ya se conectaron. Compartan, por favor, con sus amigos, con sus aliados, con sus compañeros, si quieres regresarte, ya estamos bien, regrésate, eh, para compartir lo que tenemos que decirles esta noche. Bueno, yo soy María Aurora Mota, soy la directora de la organización Género, Ética y Salud Sexual, Asociación Civil. Y esta organización se fundó desde 1998 y en primera instancia trabajó a favor de los derechos de la diversidad sexual, en aquel momento llamado gays nada más. Después ya se incluyeron siglas como LGBT. Después de trabajar tantos años a favor de los derechos de estas poblaciones, nos dimos cuenta que uno de los temas que no se había trabajado lo suficiente y que seguía siendo un espacio de mucha homofobia, lesbofobia, transfobia, eran los espacios educativos. Entonces, de hace 3 años y medio ya, decidimos realizar el programa Educaréis, Educación Integral en Sexualidad, que tiene como objetivo educar a los docentes, a las docentes, para que ellos a su vez puedan impartir materias de educación integral en sexualidad de manera transversal. La educación integral en sexualidad es un campo bastante nuevo, poco conocido, pero que atraviesa muchas otras disciplinas. Por ejemplo, tiene toda la parte anatómica, en ese sentido relacionado con la medicina, por ejemplo, la fisiología tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con las leyes, porque hay legislación relacionada con la educación sexual, tiene que ver con la psicología, cómo me pienso yo como mujer, como hombre, qué pienso yo de la sexualidad, tiene que ver con la sociología, es decir, cómo es que la sociedad en general mira la sexualidad, tiene que ver con la antropología, cómo se ha visto los ritos, por ejemplo, de iniciación a lo largo de las diferentes culturas. En fin, abarca muchísimos campos de aprendizaje. Entonces, también nos dimos cuenta que los docentes pueden hacer una gran diferencia en la educación integral en sexualidad del alumnado. De tal manera que decidimos formar una comunidad de aprendizaje que promueva la implementación de la educación integral en sexualidad en los espacios educativos de todo el país. Iniciamos nosotros antes de la pandemia. Entonces, ya cuando vino la pandemia y nos fuimos a trabajar todo el tema virtual, pues nosotras ya estábamos trabajando el tema virtual desde hace rato, entonces fue muy fácil continuar con este modelo virtual. La siguiente, Clau, porfa. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué pretendemos? ¿Cómo le hacemos para difundir este material de educación integral en sexualidad? Primeramente, quiero comentarles que desde que nació, regrésate, porfa, es
un programa virtual. Así lo pensamos desde un principio, porque un diagnóstico que hicimos, encontramos que hay 1.5 millones de docentes en todo el país. Desde las personas que están viviendo en la Ciudad de México, que digamos podría ser fácil alcanzarlas, hasta personas que están viviendo en la Sierra de Chiapas, la Sierra de Guerrero, la Sierra de Oaxaca, la Sierra de Chihuahua, que es muy difícil que se puedan capacitar si no es a través de la virtualidad. Entonces, nosotros optamos desde un principio porque este fuera un programa virtual para poder llegar a todos los rincones del país. Luego también decidimos que es un programa nacional. Si bien es cierto que reconocemos las diferencias entre cada una de las regiones del país, nos parece que la educación integral en sexualidad en sus bases es muy similar, no solamente en todo México, sino en todo el mundo. Entonces, por eso decidimos hacerlo nacional. Por otro lado, también habíamos visto que hay muchos programas que cuando reciben un financiamiento, bueno, pues empiezan un proyecto y se acaba el financiamiento y entonces se acaba el proyecto. Nosotros decidimos que como fuera, el proyecto Educaréis iba a ser permanente. Íbamos a poder hacer pocas cosas o más cosas dependiendo de los recursos que se tuvieran, pero siempre permanente. Y la otra cosa que decidimos es que íbamos a utilizar las últimas tecnologías que hubiera en el mercado para aprovechar al máximo la tecnología. Entonces, quiero platicarles que iniciamos un canal en Telegram. ¿Por qué Telegram y no WhatsApp? Porque en ese momento WhatsApp, cuando iniciamos WhatsApp, nada más permitía 256 personas en cada uno de los grupos. Y nosotros queríamos llegar y seguimos queriendo llegar a 1.5 millones de docentes. Entonces, por otro lado, el Telegram también nos permite que si tú entras en este momento al canal de Telegram, que les invito a todos y todas que se suscriban a Telegram, bajen la aplicación y vean Educaréis y ya entran, van a tener ustedes acceso inmediatamente a 520 cápsulas con información sobre educación integral en sexualidad. Ahí nuestra primera entrada fue el 11 de octubre del 2021 y en este momento tenemos 994 suscriptores. Nos gustaría tener muchísimos más y queremos pedir su ayuda para que nos ayuden a decirnos cómo es que podemos, eh, cómo se les ocurre que pudiéramos llegar a más docentes. Luego, ya que empezamos a hacer estas cápsulas con mucha información, bueno, déjenme regresarme tantito. Quiero platicarles que en este en este proceso, surge la nueva escuela mexicana y surgen los nuevos libros de texto gratuitos que contienen muchísimo material relacionado con la educación integral en sexualidad. Entonces, pues esos materiales los hemos explotado muchísimo, los hemos usado muchísimo y queremos contribuir a que los docentes aprendan a realizar proyectos de educación integral en sexualidad basados en sus libros de texto gratuito. Por otro lado, otra de las acciones que hemos sido con mucho éxito han sido estos webinars de todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Ahí tenemos un error. Eh, Todos los miércoles sin fallar, estamos nosotros presentando un material muy novedoso porque buscamos especialistas de todo México para que nos vengan a platicar de todo México y en ocasiones también hemos invitado a algunas personas del extranjero para que nos para que nos platiquen sobre su expertise. El primer webinar fue el 14 de junio del 2022 y en este Facebook tenemos 6,700 me gustas y 10,000 seguidores. Vuelvo a insistir, nos gustaría Perdón, tener. ahí quisiera hacer una aclaración. Ujú. Tenemos 10,961 seguidores en Facebook.
O sea que ya merito llegamos a los 11,000. Digan, díganle que sean, háganse seguidores para que pronto, pronto, pronto lleguemos a 11,000 seguidores. Clau, cuando quieras intervenir o preguntas, con mucho gusto, ¿eh? Bueno, entonces, la siguiente, si me das la siguiente, porfa. Fíjate que está atorado acá eh, en el video, nada más se está viendo la primera. Ah, mira, yo creo que no, porque en la que estamos, en la que yo estoy viendo, sí se está viendo esta parte. Ah, sí. Ok, Ok. no, tienes razón. Ya, Ah, ya. ¿ya cambió? Ahorita dice cómo lo hacemos. Ok, ya está. Ok, ahora sí la siguiente es la que tenemos aquí enfrente. Ahí está, ya, ahora sí, ya. Bueno, adicionalmente, como creemos que el material que estamos teniendo en los webinars es tan valioso, lo hemos puesto en YouTube, también en un canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube inició el 7 de junio de 2022. Tenemos 139 videos, tenemos 957 suscriptores y 18,000 visualizaciones. Quisiéramos tener muchísimo más, pero queremos contar con su ayuda para que logremos nuestra meta. Ahora sí, Clau, la siguiente. Sí, ¿ya la estás viendo? Ya. Bueno, sí, pero acá no se ha cambiado, ahorita se cambia, no hay ningún problema. Es que va retrasado, entonces tú mejor ve con nuestro Ok, Zoom y no veas ok, el perfecto. Face. Bueno, hemos tratado, tenemos 139 videos y 20 píldoras educaréis. Miren, tenemos varios videos sobre infancias trans. ¿Por qué las infancias trans? Porque las infancias trans es un tema como que ya se logró para las poblaciones LGBT, ya se lograron derechos importantes. Por ejemplo, el matrimonio igualitario ya se logró en todo el país, ya se logró la identidad de las personas trans, pero aún ahora las infancias trans es un tema muy difícil. No muchas personas le entienden, hay muchos mitos, hay muchas mentiras relacionadas con este tema de infancias trans. Y la realidad es que yo puedo asegurarles que casi, casi en cada una de las escuelas del país existe a una infancia trans o no binaria ya. Y entonces lo que nosotros queremos es que los docentes, los directivos y sus compañeros de escuela sepan qué es una infancia trans y cómo pueden atender de una manera incluyente a estos niños, niñas, que muchas veces desde los 5 años de edad ya se identifican como un niño o niña trans. Entonces, ¿qué sucede si no trabajamos el tema de infancias trans? Lo que va a suceder es que estos niños y niñas son expulsados, no expulsados así como dice, estás expulsado, pero sí se les expulsa socialmente, porque, por ejemplo, a un niño trans le dice, no, tú tienes que venir con el uniforme con el cual, si te llamas Marta, tienes que venir con uniforme de mujer. Pero Marta no se identifica como Marta, se identifica como Ramiro. Y entonces Ramiro quiere ir con el uniforme que usan los hombres. Entonces, cuando las escuelas se ponen intransigentes y no permiten que los niños y las niñas em, manifiesten su expresión de género a través de su vestuario, a través de las actividades, entonces estos niños y niñas tienden a abandonar la escuela. Eso es lo que ha pasado con las personas trans
de 30, de 40, de 50, de 60, incluso de 80 años, porque ya no tuvieron oportunidad de estar en la escuela, precisamente porque fueron expulsados de esta manera, porque no se comprendía anteriormente que existían infancias trans. Esperamos sus preguntas, y comentarios. Nos gustaría muchísimo tener un diálogo. Bueno, hemos trabajado el tema de igualdad y no discriminación. El artículo primero de la Constitución Federal de México se modificó desde el año 2001 para prohibir en México la discriminación. En México es una maravilla nuestra legislación. No se puede discriminar a nadie bajo ningún concepto. Pero eso está en la legislación. Pero muchas veces en las escuelas se discrimina al hijo de los policías, por ejemplo. Los policías, yo he dado algunas pláticas y me dicen, es que a mis hijos los discriminan. Se discrimina al niño que tiene anteojos o se discrimina a la niña que tiene un tono de piel más oscuro o se discrimina a la niña que tiene trenzas, por decir algo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad y no discriminación, lo que queremos es construir un salón de clases incluyente. Eso tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Aquí caben todos y todo el estudiantado, caben aquí. Luego, la ACE en la escuela, en las escuelas. Algunos maestros nos han dicho, nosotros, yo no, yo doy matemáticas o yo doy geografía y yo no tengo ninguna responsabilidad con la educación integral en sexualidad. Pues te tengo malas noticias, porque el artículo tercero que habla de educación en México dice que se debe de impartir educación integral en sexualidad, educación sexual y educación reproductiva. Entonces, todo el alumnado debe de recibir estas materias. Y muy frecuentemente el alumnado se va a dirigir a los docentes que muestren apertura para preguntarles sus dudas sobre la vida. Y una de estas cosas que puede tener que ver con educación sexual. Entonces necesitan estar preparados. Pero estar preparados quiere decir cuestionar sus propias afirmaciones o sus propios juicios relacionados con la educación integral en sexualidad. También hemos hablado de menstruación, un tema que tenemos que sacarlo a la luz. La menstruación antes se hablaba en voz bajita. Ay, es que ya estoy en mi periodo. Ay, es que ya me bajó. No, tenemos que hablarlo a niños y niñas. La menstruación ahora cada día es más temprana en las niñas y tenemos que hablar de productos higiénicos para la menstruación. ¿Qué se puede hacer cuando una niña empieza a menstruar? Es la higiene que tiene que mantener? Etcétera, etcétera? En Jalisco y en Michoacán han dado un programa que se llama Menstruación Digna, en donde han regalado y hablado de estos temas dentro de las escuelas y ha sido sumamente exitoso. Cuando las niñas y los niños conocen el ciclo menstrual, es parte de su salud sexual. Conocer el ciclo menstrual de una mujer, saber cuándo ovula, cuándo no ovula, cuándo le toca su menstruación, cuándo no le toca, si tiene algún problema de salud, etcétera, es importante conocer la menstruación y todo lo que esto conlleva. Luego también hemos hablado del marco legal de la educación integral en sexualidad, para que los docentes sepan que es su obligación dentro de las escuelas impartir educación integral en sexualidad. Por supuesto que hemos hablado de género también, porque pues se sigue segregando en todas partes lo que los niños pueden hacer, lo que las niñas pueden hacer, lo que los maestros docentes y maestras docentes dicen a los niños y dicen a las niñas, y cómo es que las escuelas
frecuentemente menosprecian el conocimiento de las niñas y exaltan el conocimiento de los niños. Entonces tenemos que tener todo el tiempo una perspectiva de género para entender qué es lo que sucede en el salón de clases y cómo podemos modificarlo para lograr que las niñas saquen todo su potencial. También hemos hablado de formación cívica y ética, que es una de las materias que se daban anteriormente, pero que todavía sigue habiendo en muchas secundarias esta materia. También hemos hablado de mujeres en matemáticas. Hay por ahí un prejuicio que dicen que las mujeres no somos buenas en matemáticas ni somos buenas en, en inteligencia espacial. Pues eso es una mentira. Ha habido grandes matemáticas a lo largo de la historia. Lo que sí ha pasado es que estas mujeres no han aparecido en la historia oficial. Entonces, lo que ha hecho un grupo de mujeres, y ahorita vamos a ver, hace decir, las mujeres también podemos ser muy buenas en matemáticas. Entonces, poner ejemplos de mujeres en matemáticas. Luego hemos hablado de la educación laica. México desde hace muchos años es un país laico y la educación debe de ser laica. Es decir, no podemos tener conceptos religiosos dentro de la escuela. No podemos hablar de el Espíritu Santo o de la Virgen o de Jesús o el rezar el Padre Nuestro o ningún tipo de manifestación religiosa la podemos tener dentro de las escuelas porque violentaríamos el principio de educación laica que es tan importante para nuestro país. También hemos hablado del derecho a decidir. La educación integral en sexualidad, lo que nosotros queremos con el alumnado es que puedan tomar decisiones informadas sobre su vida sexual. De eso se está tratando. Nosotros no les vamos a decir, los programas de educación sexual no les van a decir a niños y niñas qué es lo que deben de hacer. Lo que les vamos a decir es darles información y decirles qué es lo que puede suceder si tomas tal o cual decisión. Entonces también es el derecho a decidir vinculado con la interrupción del embarazo que está ahí enfrente. También hemos hablado de diversidad sexual, porque, y no nada más de diversidad sexual, porque ahora tenemos una gran diversidad de cómo se están identificando los jóvenes y las jóvenes. Ahora ya nada más, no nada más están las siglas LGBTIQ, sino están hablando de demisexuales y de pansexuales y de muchos otros términos que es importante reconocer, conocer para poder incluir. También hemos hablado de derechos sexuales y reproductivos, igual alrededor del tema de derechos humanos, reconocer que existen derechos sexuales y derechos reproductivos. Otro tema que a mí me parece fundamental para los docentes es la prevención del abuso, prevención y atención del abuso sexual infantil. Poder reconocer cuando un niño, una niña, un joven están sufriendo algún tipo de abuso sexual o de violencia sexual dentro de sus entornos para poder actuar. También hemos platicado de la prevención del VIH-Sida y de las infecciones de transmisión sexual. Con la práctica sexual se vienen estos riesgos y entonces es importante conocer el condón, cómo se utiliza el condón y cómo le hacemos para prevenir tanto el VIH como otras enfermedades. Otro de los temas que nos ha ocupado es la violencia en el noviazgo, porque hemos visto que a veces se toma con ligereza. Ay, pues no, él no me violentó, nomás me dio una cachetada. Pues eso es violencia. A veces algunas mujeres se tiene dificultad para identificar lo que es violencia. Pero, por ejemplo, celarte es parte de violencia. Darte un empujón es una forma de violencia. Eh, Revisar tu correo electrónico o tu celular es una forma de violencia. Entonces, reconocer estas violencias desde el noviazgo para que las personas puedan tomar buenas decisiones relacionadas con su vida sexual. Luego también hemos platicado sobre la sexualidad placentera.
Así como vemos los riesgos de las infecciones de transmisión sexual, también debemos de hablar de la sexualidad como una fuente de placer y de bienestar. Una vida placentera en términos sexuales es una vida gozosa, es una vida que nos va a traer felicidad. También hemos platicado sobre el tema de violencia familiar y, y de relaciones sanas, cómo podemos construir relaciones sanas en nuestros entornos. Hemos también platicado sobre la sexualidad en personas con discapacidad. Hay un mito generalizado que dice que las personas con discapacidad no tienen sexualidad y eso es una mentira. Todos y todas tenemos sexualidad desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Luego también hemos hablado sobre la interrupción del embarazo. Como ven ustedes, pues son muchos temas los que hemos estado tratando. Son temas que nos parecen que los docentes deben de dominar para poder dar estos mismos temas dentro del salón de clase. La siguiente, porfa. No, me encantaría que atendiéramos algunos comentarios que andan por aquí. Mira, Yolanda Chávez nos sugiere que para llegar a más docentes es posible acercarse a autoridades educativas locales para dar a conocer esta propuesta formativa. Nada más decirle a Yolanda que esto lo hacemos, que todas las semanas enviamos correos, damos a conocer lo que estamos haciendo, invitamos a autoridades educativas de más alto nivel, a autoridades educativas locales, a directores de escuelas normales. Esto lo hacemos todas las semanas porque sabemos que poco a poco vamos a ir creciendo y lo más importante es quienes nos siguen de boca a boca, recomiéndenos de boca a boca, díganles a sus colegas, a sus compañeros, compañeras, que este espacio es para construir comunidades de aprendizaje. Esto también de aprovechar el marco curricular y proponer cursos de contenido curricular adaptando a sus contextos, también lo hacemos, es una buena sugerencia, pero ya lo estamos haciendo. Esta me gustaría mucho que la abordaras tú, María Aurora. Senmore con igualdad y no discriminación. Es imperativo tener presente los tipos de discriminación, no siempre es evidente. Sí, claro, todo el tema de discriminación es todo un tema. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde el año 2005 que inició sus trabajos, ha, ha sacado una serie de folletos para ir entendiendo qué es la discriminación. Y efectivamente hay muchos tipos de discriminación y efectivamente la tenemos tan normalizada que a veces pensamos que pues, es normal, ¿no? Es normal que a los niños más bobillos se les ponga atrás del salón, ¿no? ¿No es normal eso? Pues no, no es normal, o sea, al contrario, las personas que tienen mayor dificultad tendrían que estar adelante para ponerles más atención como docentes, digamos, como un ejemplo, ¿no? Pero sí, qué bueno que lo comenta, porque sí hay veces que sin querer, nosotros mismos discriminamos, ¿no? Muy bien, pues seguimos en la próxima. Ok, bueno, les platico que, eh, ¿qué cursos hemos impartido ya así como cursos? Fíjense que en el año 2023, en el año 2023 dimos un curso virtual a las estancias infantiles de Nuevo León. Nos preguntaban, ¿pero qué les vamos a enseñar a los niños, niñas de las estancias infantiles? Y fue sorprendente darnos cuenta de que todavía hay personal que dice que los niños no pueden jugar con muñecas y que los niños no pueden ponerse un short rosa y que las niñas no pueden jugar con carritos y que las niñas no pueden subirse a los árboles, etcétera, ¿no? Entonces,
lo podemos resumir así como los colores y juguetes no tienen género. ¿Qué enseñamos en este curso de estancias infantiles? Todo el tema de género. Por otro lado, también enseñamos cómo se llaman las partes del cuerpo. Las partes del cuerpo se llaman pene, testículos, escroto, en el caso de los niños, y en el caso de las niñas se llaman vulva, vagina, clítoris. Y porque en algunas estancias infantiles todavía le dicen la galletita o tu cosita o tus partecitas, ¿no? Pero ¿cuál es el miedo? Encontramos que hay miedo a nombrar las partes del cuerpo o también, por ejemplo, en las canciones se las brincan, ¿no? No se mencionan. Entonces, vuelvo a repetir, pene, testículos, escroto, vulva, vagina, clítoris. Son palabras que tenemos que enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas y el personal de las estancias infantiles tiene que decirlo. Y además, por ejemplo, cuando se cambia un pañal, se le tiene que ir explicando al niño o la niña porque ellos se están dando cuenta, si bien es cierto que no hablan, si es como iniciar con un respeto a su cuerpo. Te voy a limpiar, te voy a cambiar tu pañal porque te voy a limpiar tu mano porque te hiciste popó, te voy a limpiar tus testículos, te voy a bañar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, construir lenguaje y luego todo el tema de género. Eh, por otro lado, dimos también un curso al personal de salud del ISSSTE en el año 2023 para hablar de esta gran tragedia en México que todos tendríamos que estar bien conscientes que es el embarazo adolescente, embarazo de niñas y embarazo adolescente. Y el tema es muy complejo porque por un lado tiene que ver con educación y tiene que ver con salud. Pero si los docentes, las familias no hacen su trabajo para hablar del embarazo adolescente y cómo prevenirlo, entonces los sistemas de salud, tanto el ISSSTE como el Seguro Social, como la Secretaría de Salud, son los que reciben a las niñas desde los 10 años ya embarazadas y que tienen a un bebé. Imagínense ustedes la tragedia que es que una niña de 10, de 12, de 14 años traiga al mundo a una criatura y que sea la responsable de educarla. Entonces, bueno, en este trabajo que hicimos con el ISSSTE es concientizarlos de cómo podemos erradicar esta problemática social que tenemos en México. La siguiente, Clau, por favor. Bueno, luego Eh, ¿recuerdan ustedes que terminando la pandemia se abren nuevamente las escuelas después de que 2 años estuvieron cerradas y llegamos con la novedad de la nueva escuela mexicana? Entonces, la nueva escuela mexicana traía muchísimas modificaciones de los libros de texto anteriores y el gobierno de Tamaulipas nos pidió que pues hiciéramos un material didáctico para explicar todos los temas de educación integral en sexualidad en los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y por último, quiero platicarles que tuvimos también la fortuna de ser seleccionados por USAID en el año 2024-2025 para hacer un curso sobre erradicación del acoso escolar a poblaciones LGBTQI+. Este curso iba muy bien, este, hasta que hace aproximadamente una semana nos informaron que se suspendía absolutamente todo el apoyo de USAID. USAID es la agencia de los Estados Unidos que apoya el desarrollo social en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Y en particular, USAID tiene programas que tienen que ver con inclusión, con equidad, con género y con diversidad. Entonces, el presidente Trump
dijo todos los programas que tienen que ver con esto, con equidad, inclusión y diversidad, se suspenden. Y entonces nosotros nos vimos afectados por la suspensión de este proyecto. El financiamiento de este proyecto. Este proyecto lo vamos a llevar a cabo porque como nosotros les dijimos, nuestro programa es permanente y no vamos a estar sujetos al financiamiento de USAID o de la SEP de Tamaulipas o quien sea, sino vamos a seguir trabajando nosotros al ritmo que nos permitan nuestros recursos. Pero bueno, veamos nosotros cómo estas políticas de Trump, del gobierno de los Estados Unidos, nos afectan directamente y afectan particularmente el tema de educación integral en sexualidad, ¿ok? A veces sentimos que está muy lejos, pero piensen que este programa de USAID era el que daba recursos a todo. Por ejemplo, todo el tema de medicamentos de VIH en África lo traía USAID. Todo el apoyo que se le daba a Ucrania, por ejemplo, a los refugiados en Siria, a los refugiados en donde sea, este, salía de USAID. Y en este momento están congelados todos los recursos durante 90 días. Entonces, bueno, para que sepamos las consecuencias. Adelante, Clau. No, quería también comentar que en 2022 iniciamos con las píldoras Educaréis y fueron cursos cortos de una semana para docentes de preescolar, de primaria, de secundaria y de educación media superior. Fue los primeros cursos cortos que hicimos virtuales con docentes. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias. ¿Ok? La siguiente, que ya creo que es la última. No, es nuestra Ah, no. participación en Ok, los sí. congresos. Miren, esta parte a mí me parece súper trascendental. Les voy a explicar por qué. La educación integral en sexualidad se ha visto siempre como, pues a mí no me toca. Entonces, educación dice a mí no me toca y salud dice a mí no me toca. Entonces, lo que nosotros hemos estado impulsando es participar, ya vamos a participar en el segundo congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Hace 2 años estuvimos en Tabasco en el Congreso de Investigación Educativa y los únicos trabajos que se presentaron de educación integral en sexualidad fueron promovidos por nosotros. Nosotros promovimos que 4 personas fuéramos a Tabasco y habláramos de la educación integral en sexualidad. Estuvieron en las mesas alrededor de 10 personas, ¿sí? Pero fue un inicio, digamos, de estar ahí presentes. Claudia ya había estado en estos congresos. Son congresos de 2,000 personas en donde se habla absolutamente todo que tenga que ver con investigación educativa. Este año, en noviembre, este congreso se va a celebrar en Monterrey y ya tenemos un grupo de personas, alrededor de 15, que quieren impulsar programas, mesas de discusión, presentaciones, libros, conferencias, etcétera, de educación integral en sexualidad. Entonces, queremos penetrar ahí en ese Consejo Mexicano de Educación, Investigación Educativa, que nunca ha mirado los temas de género ni de educación sexual, pero que nos parece importantísimo que estén ahí. Bueno, por otro lado, también hemos participado en los congresos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Ahí sí, así es, ahí es al revés. Ahí es pura educación sexual, pero nunca han volteado a ver a los docentes. Dicen, nosotros impartimos diplomados en educación sexual para el que caiga, pero no hablando el tema nunca se habían metido en temas de los libros de texto gratuito, por ejemplo, todas las oportunidades que da la nueva escuela mexicana para hablar de educación sexual. Entonces, nosotros hemos participado ya en 2 congresos de FEMES hablando de educación integral en sexualidad, pero para docentes en los libros de texto en la nueva escuela mexicana. O sea, ahí hay grandes oportunidades para hacer educación integral en sexualidad. Y por otro lado,
Claudia ha estado participando desde hace ya muchos años en la reunión latinoamericana de matemática educativa. Como les habíamos comentado hace un momento, las mujeres, dice, ¿no? Las mujeres no son buenas para las matemáticas. Las niñas se les dificulta mucho las matemáticas. Y precisamente Claudia, que ha trabajado el tema de matemáticas y género, también impulsando estas iniciativas dentro de la reunión latinoamericana de matemática educativa. Clau, si quieres complementar, porfa. Bueno, en la reunión latinoamericana de México y Costa Rica, hablamos también de involucrar las temáticas de educación integral en sexualidad en la matemática educativa por la oportunidad que tenemos de transversalizar los contenidos y la oportunidad que tenemos de generar una orientación hacia las chicas, chicos, chiques desde cualquier ámbito educativo. Entonces ha sido acogida estas ideas con aprecio y con gran valor, que ya tenemos igual vínculos con varias colegas de América Latina que son investigadoras en las universidades y son formadoras de profesores de matemáticas. Entonces creo que se extienden las oportunidades para generar ambientes escolares donde las relaciones interpersonales, las relaciones de género, las relaciones entre chicas, chicos, chiques sean más armónicas y más provechosas educativamente hablando, ¿no? Que integren y sean inclusivas para todas, todos, todes. Eso solamente aportaría. Gracias, Y Clau. mira, antes de cambiar de diapo, Adriana Aguilar dice, gran trabajo de este programa, enhorabuena. Por acá nos dice también eh, padres, madres arcoíris. Generalmente en las escuelas tienen reuniones con padres de familia, yo diría más madres que padres, y en esas reuniones se debe concientizar a las familias la importancia de la educación sexual en casa. ¿Qué Claro, opinas de eso? el tema es que cuántos madres y padres de familia están capacitados para impartir educación integral en sexualidad en casa, ¿no? O sea, claro, eso sería ideal, pero sí, Es, ajá. repetimos prejuicios, ¿no? Claro. Ah, mira, Yaneli Camacho nos dice, la escuela debe ser un espacio libre de discriminación de todas las personas sin importar su orientación sexual, ni cualquiera de sus condiciones, diría yo también, ¿no? Claro, expresión de género, estatura, color de piel, religión, etcétera, 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 ¿no? O sea, absolutamente todas. Profesión de los padres, por ejemplo, también, lo que decía yo de los policías que los discriminan en las escuelas, ¿no? Muy bien. Fíjense, regresando a la matemática, tenemos un video en donde una maestra, que ahorita Clau nos dice cómo se llama, enseña derivadas en bachillerato. Derivadas es un concepto poco complejo porque tiene que ver con las velocidades y con la forma en que el ejemplo que se utiliza normalmente es cómo lanzas un cañón, una bala de un cañón, y cómo va la curva y luego va subiendo y luego baja. Y eso cuando hace ese cambio de subida a bajar, cambia la pendiente y entonces se llaman punto de inflexión, por ejemplo. Entonces, ella, en lugar de hablar del cañón, que pues la verdad de las cosas no tiene mucha relevancia para la vida del estudiantado, habla de la velocidad de apertura del cérvix cuando va a nacer la criatura, que ese es algo, se llama partograma. Ese es un instrumento médico, digamos, el médico va diciendo, a tales horas
la mujer tiene una apertura de 1 centímetro. A tales horas ya le abría 3 centímetros, hasta que abre a 10 centímetros y entonces ya puede salir la criatura. ¿Ok? Bueno, ella hizo un ejercicio enseñando derivadas, pero utilizando este ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, eso, pues los muchachos y las chicas de bachillerato estuvieron súper interesados porque ya es, a ver, maestra, entonces, ¿cómo es el partograma? Entonces, si sale o no sale, y cuándo se le hace cesárea, y cuántos meses, y qué pasa si dilata, y qué pasa si no dilata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos cómo podemos utilizar cualquier materia para hablar temas de educación integral en sexualidad. Bueno, y por último, pues queremos hacerles una invitación a todos y todas ustedes para que se suscriban a nuestros canales, para que vuelvan a vernos en los próximos miércoles de 7 a 8 de la noche y que nos envíen, em, si ahorita pueden, pónganos los celulares de las personas que pueden estar interesadas en recibir invitaciones en sus celulares, en sus teléfonos. Nosotros semana a semana tenemos grupos a los cuales les enviamos la invitación para que participen en estos webinars. Nos dará muchísimo gusto que sigan acompañándonos y que nos ayuden a difundir para llegar a todos los rincones del país. La siguiente justo es eso, ¿dónde estamos y quiénes somos? Somos Educaréis, un programa construido para generar comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Como ya lo ha mencionado María Aurora, estamos en Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, en WhatsApp. Ahí también pueden ustedes anotar el número y mandar un mensaje a ese número para que les integremos a alguno de los niveles educativos donde compartimos información, invitaciones. También estamos en Gmail. Educaréis3 es nuestro Gmail. Estamos en TikTok y tenemos una página Google porque cuando hacemos las cápsulas, el espacio es reducido y si vamos a extender la información, lo hacemos a través de Google Site, nuestro sitio de Google. Y pues nada, anunciando la próxima semana a quienes vamos a tener por acá. Vendrá la doctora Claudia Gisela Espinosa, guía a hablarnos sobre niñas, mujeres en la ciencia, experiencias de mujeres matemáticas, pues porque son las colegas y las amigas más cercanas. Tendremos aquí a ellas hablándonos de esto. Pues agradecer, María Aurora, a quienes nos siguen. Les agradecemos muchísimo su presencia y las esperamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Entren a nuestro canal de YouTube, vean alguno de los videos que tenemos por ahí, interésense en el tema de educación integral en sexualidad y les agradecemos su presencia. Nos despedimos. Hasta pronto.